días. Muchas gracias a todas las personas que habéis querido acompañarnos en esta jornada. Yo os doy la bienvenida en nombre de la Casa Encendida, tanto a las personas que habéis acudido para formar parte de las mesas. Muchísimas gracias al sector, siempre. Casi todos, de alguna manera, conocidos o colaboradores habituales de la Casa Encendida, de la ECID y del IECA. Así que, como siempre, un gusto recibiros. La jornada, como sabéis, en torno a los 30 años del genocidio de Ruanda, que es uno de los acontecimientos que yo creo que más nos ha impactado en la memoria colectiva, sobre todo hablábamos antes incluso a nivel generacional, y creo que se trata de uno de los crímenes más atroces contra la humanidad desde el final de la Guerra Fría, lamentablemente condenados a repetirnos, como decíamos antes, ¿no? Creo que las imágenes que se transmitieron en aquel momento y lo que supimos después, pero sobre todo la falta de respuesta internacional y el abandono al que se sometió a la población, eso sí que sigue estando en la memoria colectiva. Recuerdo que en el 20 aniversario también en la Casa Encendida, el IECA, y en aquel momento Médicos Sin Fronteras nos propuso hacer una jornada. Y otros 10 años después nos volvemos a reunir para seguir tratando el tema. En este caso me acompaña Beatriz Sierra, de la ECID, junto con Paco Rey, Francisco Rey, del IECA. Y como sabéis, las mesas van a ser 3, 2 por la mañana, una en horario de tarde. Contamos con vuestra presencia y participación para todo lo que sea necesario. Nosotros desde la Casa Encendida estamos aquí para lo que nos necesitéis. Y quería agradecer tanto a la ECID como al IECA de hacer una jornada tan oportuna, tan necesaria y lamentablemente tan vigente en estos tiempos que nos está tocando vivir. Voy a pasar la palabra a Beatriz, que va a hacer también la parte de presentación, y Paco, que después se queda como moderador de la siguiente mesa, ¿verdad? Vale, muchas gracias. Está encendido, vale, perfecto. Pues muy buenos días a todas, a todos. Quisiera en primer lugar dar las gracias a la Fundación Montemadrid por acoger esta jornada, una vez más aquí en la Casa Encendida, y por supuesto al IECA, ¿no?, por invitarnos a participar y sobre todo felicitarles por haber tenido la iniciativa de organizar esta jornada, que tiene, bueno, el apoyo de la Oficina de Acción Humanitaria también, pero que es absolutamente esencial, ¿no?, ver qué es lo que hemos aprendido o no los actores humanitarios en estos 30 años. La verdad es que cuesta un poco hablar de aprendizajes, ¿no?, viendo el panorama actual que tenemos, ¿no?, con más de 100 conflictos activos de todo tipo, internos, intraestatales, otras formas de violencia, viendo que los límites del derecho internacional humanitario se quebrantan cada vez más flagrantemente y que asistimos en directo a una nueva masacre, ¿no?, actualmente y al uso del hambre como arma de guerra, entre otras cosas, ¿no? Cuesta el sacar estas lecciones aprendidas viendo en el mundo en el que estamos. Pero la verdad es que creo, poniéndole una nota positiva, que sí que en estos 30 años los actores humanitarios hemos aprendido varias cosas y que hay algunas de las que creo que nos podemos sentir orgullosos, o al menos hay un margen, ¿no?, de actuación con ello, ¿no? Por una parte, bueno, la arquitectura humanitaria se ha reforzado, yo creo que tiene una mejor coordinación en el sistema de clústeres, nos hemos dotado en estos años de estándares sobre los que poder trabajar, en el marco de los que poder trabajar, como es la norma humanitaria esencial, que por cierto presentáis en breve, ¿no?, la revisión de esta norma. Hemos también trabajado muchísimo en la difusión de los principios humanitarios. Hemos celebrado una cumbre mundial humanitaria. Es cierto que una sola vez, pero la hemos celebrado y ha generado, pues, una agenda para la humanidad y un gran bargain humanitario que bueno, ha trazado los mimbres del actual sistema humanitario, ¿no? Y estos mimbres hablan de calidad de la ayuda, de trabajar coordinadamente, con eficiencia, armonizadamente, hablan del triple nexo, de los actores locales. Yo creo que son, bueno, parámetros en los que también ha trabajado la ECID en estos 30 años. En 1994, cuando el genocidio de Ruanda, la Oficina de Acción Humanitaria ni siquiera existía.
La acción humanitaria de la ECID pues, se limitaba desde los años 80 a envíos muy puntuales de material de socorro, algún material alimentario, sobre todo pues, en respuesta a catástrofes de origen natural, por desastres de origen natural, algunas cosillas en los Balcanes, en el conflicto de los Balcanes y poco más, ¿no? Fue en el segundo plan director cuando empezó a transformarse, ¿no? La arquitectura humanitaria de la ECID. Por una parte, nos dotamos de un marco estratégico, que fue esa primera estrategia de acción humanitaria, y por otra parte de un marco institucional. En 2007 surge la Oficina de Acción Humanitaria y, bueno, a partir de ahí ha habido un proceso de transformación que ha seguido pues, la misma senda que nos marcaba la agenda internacional. Los mismos avances que hemos ido teniendo en el ámbito internacional, la cooperación española pues, se ha ido sumando a ellos, ¿no? En ese quinto plan director, aún vigente, pues asumió el paradigma, nuevo paradigma de la acción humanitaria que surgía de esa agenda para la humanidad. Es una estrategia que surgió, bueno, se hizo con el consenso, fue trabajada conjuntamente con todos los actores de la cooperación española y creemos que es un instrumento de consenso que sienta las bases para que la acción humanitaria sea una política de Estado y que asume los avances en materia de calidad de la ayuda que ha asumido el panorama internacional, la comunidad internacional, ese enfoque multilateralista, la resiliencia, el nexo, el enfoque feminista, las nuevas modalidades de ayuda como las transferencias de efectivo y sobre todo el enfoque en la calidad de la ayuda. En gran medida la respuesta internacional depende de la localización también, que es otro de los grandes focos que sienta esta estrategia de la ayuda. Por eso creo que es muy acertado que la jornada se haya centrado tanto en calidad, eficacia y rendición de cuentas como en tener una mesa propia de localización. Más que nunca, en cualquier contexto humanitario, pero en los contextos frágiles y de conflicto, los actores humanitarios son esenciales y en algunos casos no es que la calidad de la ayuda dependa de ello, sino que la propia respuesta depende de ello. Tiene unas redes, una capacidad de acceso y un conocimiento y una manera de hacer adaptada a cada contexto y, sin duda, creo que estamos trabajando en el refuerzo de la cooperación española, en el refuerzo de las capacidades de los actores locales. Pero Ruanda también creo que nos ha enseñado que la acción humanitaria tiene límites y que por sí sola los actores humanitarios no pueden parar una atrocidad tremenda como la de entonces o como la que ahora estamos viendo en Gaza, en Sudán, en muchísimos contextos, desgraciadamente. Necesitamos otros instrumentos y entre ellos me gustaría destacar la diplomacia humanitaria, ¿no? Seguramente que hablaremos mucho de ello a lo largo de esta jornada. No sé si de la diplomacia en sí, pero sí de muchos instrumentos puestos a disposición de la diplomacia humanitaria. Como sabéis, España cuenta desde el año pasado con una estrategia que es complementaria a la estrategia de acción humanitaria actual y que es la Estrategia Nacional de Diplomacia Humanitaria, que tiene 3 objetivos que yo creo que son muy pilares para el debate del día de hoy, ¿no? Son la prevención y resolución de conflictos, la promoción del respeto del derecho internacional humanitario, y ahí hago hincapié en uno de los ejes de este objetivo, que es la rendición de cuentas, y el tercer objetivo en proteger, ¿no? En la protección de la población en situación de mayor vulnerabilidad. Es cierto, ya para terminar, que hoy nos seguimos enfrentando a numerosos retos, algunos compartidos con los que nos enfrentábamos en 1994, la seguridad del personal humanitario, el acceso, la politización, riesgo de la politización de la ayuda, los retos de la negociación humanitaria e infinitos retos más, pero también creo que tenemos un marco mucho más avanzado y sabemos en qué hemos fallado y cómo podemos hacer las cosas mejor.
Así que, bueno, creo que va a ser un debate muy interesante. Hay 2 mesas, 3 mesas muy acertadamente elegidas desde nuestro punto de vista y seguramente que van a salir de los debates muchos fantasmas y muchas debilidades y muchas flaquezas del sector humanitario en estos años, pero también sabemos cómo hacerlo mejor y sobre todo cómo llegar a ese reto primordial de la acción humanitaria, que es salvar vidas, y que lo que entonces no hicimos, no volver a repetirlo. Así que muy interesadas en los debates de esta mañana. Paco. Hola, buenos días. Muchas gracias por venir y muchas gracias tanto a la Casa Encendida por el apoyo que nos da siempre, como a la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID, con la que desde hace muchos años también colaboramos en la difusión y en las propuestas que creemos que pueden contribuir a la mejora de la acción humanitaria, la construcción de la paz, la prevención de los conflictos violentos. Quería simplemente enmarcar un poco estas jornadas con el título que le hemos puesto. Siempre buscamos títulos así un poco con gancho. No sé si esta vez hemos acertado, pero sí quería enmarcar en que la mala conciencia tras el genocidio o durante, o bueno, mejor dicho, antes, durante y después del genocidio en el sector humanitario, generó algunos procesos que creo que es importante volver a poner de manifiesto hoy, más allá de los temas puramente históricos. Hay un tema que no es muy conocido a veces, que es que justo en el año 94, en pleno genocidio, se estaba discutiendo el código de conducta de las ONGs y de la Cruz Roja para la acción humanitaria. Es el famoso código, bueno, famoso para los del sector, código de conducta de la acción humanitaria. Y a veces olvidamos que ese código ponía énfasis en algo que muchas veces olvidamos hoy, en la importancia de los principios y de los valores humanitarios. Y no pensar que la ayuda humanitaria es simplemente el llevar cosas, aunque sea comida muy bien distribuida, sino que tiene que ver con la protección de los derechos de las víctimas. Y eso es algo que se puso más de manifiesto en Ruanda. Pero en Ruanda también hubo muchos esfuerzos de buena voluntad de llevar cosas, pero claro, si el genocidio no se paraba, ¿de qué servía poner tiritas y ese tipo de cosas? Entonces, yo quería reforzar esta idea de protección como idea fundamental en el ámbito humanitario, que Ruanda creo que contribuyó dentro de estos efectos secundarios, entre comillas, positivos, a poner de manifiesto mucho más y muy en línea con lo que decía Beatriz, del respeto del derecho humanitario, de otras normas jurídicas y eso. La mala conciencia del genocidio o de la actuación humanitaria antes, durante y después del genocidio puso también en marcha otras iniciativas de las que vamos a hablar en las 2 mesas siguientes y que creo que son muy importantes. Esta idea de la rendición de cuentas ante las poblaciones beneficiarias, no ante los donantes solo, ante los donantes también, y esta idea de la participación local, que también vemos que en muchas ocasiones es olvidada en la respuesta humanitaria en muchos de los conflictos actuales. Y debemos decir en los informes que hace IECA cada año en colaboración con Médicos Sin Fronteras sobre financiación humanitaria internacional, siempre vemos que el componente de financiación local sigue siendo bajísimo y si no logramos romperlo. También la gran evaluación que se hizo tras el genocidio de Ruanda sobre la respuesta humanitaria, en este caso, también puso de manifiesto esta idea de la necesidad de evaluar con criterios rigurosamente definidos y aprender de los errores y aprender también de las cosas que se hayan podido hacer bien. Entonces, con estos elementos son con los que hemos tratado de construir esta jornada de hoy para, más allá de lo histórico, que como muchos y muchas sabéis, sigue dando lugar a grandes debates. Hay toda una serie de discusiones históricas sobre las causas del genocidio y tal, que en alguna mesa aparecerán, por supuesto, pero más allá de eso, el ver cómo el sector humanitario es un sector que se ve confrontado siempre a las tensiones de las guerras, de los desastres o de otras situaciones. En esos escenarios es muy fácil cometer errores y sobre todo es muy fácil cometer errores si no se tienen ciertos principios, ciertos estándares, ciertos mecanismos de trabajo claro. Creo que Ruanda es
pues, más allá de la mala conciencia que generó en el sector humanitario y en la comunidad internacional en general, sí que en el ámbito humanitario contribuyó a ciertas iniciativas de mejora que hay que revisitar hoy porque muchas veces son sometidas a tensiones en cada conflicto. Creo que las 3 mesas van a aportar bastante en eso y simplemente pues os pido a todos y todas la mayor participación posible, con preguntas, con inquietudes, con dudas, porque nada más lejos del interés de IECA, de la ECI o de la Casa Encendida, que vender ideas como dogmáticas y no mucho menos en estos temas. Creo que el ámbito humanitario es un ámbito que debe continuar revisándose y para eso estamos aquí. Muchas gracias y daríamos ya casi paso, sin solución de continuidad. Yo voy con pinganillo puesto ya por eso, desde la primera mesa redonda. Y gracias, Bea y Blanca. Nicolás. ¿Y a qué hora es? ¿Hay desayuno en la cafetería? A las... Vale, vale. Hola, buenos días otra vez. Daríamos paso a la primera mesa redonda, que como sabéis está centrada también en algunos aspectos más históricos o que puedan enmarcar más las otras 2 mesas desde el punto de vista de los aprendizajes, analizando mucho sobre todo el papel de la comunidad internacional o el no papel de la comunidad internacional en la respuesta, y como digo, antes, durante y después del genocidio de Ruanda. Para esta mesa contamos con 4 personas que presentaré ahora, pero simplemente dar algunas pistas de lo que hemos pedido también a los diversos ponentes para que compartan con nosotros y nosotras. Antes de ayer hubo unas declaraciones un poco petulantes, no quiero caer en juzgar a los estereotipos franceses, del presidente francés Macron, que bastante duramente dijo que Francia hubiera podido impedir el genocidio. Leído así suena provocador, ¿no? ¿Es verdad eso? ¿Francia pudo haberlo impedido? Bueno, yo creo que es un poco farol lo que hace Macron, pero pone de manifiesto que se podría haber hecho mucho más para impedir el genocidio. Y como he dicho varias veces ya, se podría haber hecho mucho más antes, se podría haber hecho mucho más durante y se podría haber hecho también mucho más después para evitar que continuaran ciertas masacres, no ya tal vez en el genocidio, pero que la violencia continuara en la región. Entonces, yo quería enmarcar simplemente las 4 intervenciones posteriores con 2 o 3 claves. Una, bueno, primera, situar el genocidio de Ruanda en un mal proceso de descolonización y en una colonización que contribuyó a generar cuestiones que luego contribuyeron a las masacres y al genocidio. En segundo lugar, un rol también muy escaso de la comunidad internacional. Hay que entender también, como sabéis muchos y muchas, los más viejos del lugar sobre todo, 2 años antes habían fracasado la famosa operación humanitaria Restaurar la Esperanza en Somalia, que podéis ver en la famosa película Black Hawk derribado, y que eso hizo que las ansias de intervenciones mal llamadas humanitarias en la época se vinieran atrás. Y como sabéis, años después del genocidio de Ruanda, tanto Bill Clinton como el que era jefe de los cascos azules en las Naciones Unidas y luego secretario general de la ONU, Kofi Annan, pidieron disculpas por el no accionar internacional, con esa famosa frase de hicimos too little, too late, demasiado poco, demasiado tarde. Entonces, yo creo que
hay que enmarcar, y ves un poco todos los debates en eso, y quería dar otras dos ideas. Una, el carácter regional que el conflicto tuvo y tiene, y entender de una perspectiva más regional lo que sucedió en Ruanda durante el genocidio. Y luego situar también, porque vamos a tener uno de los ponentes que va a hablar más de eso, el cómo Ruanda pues, también contribuyó a la puesta en marcha de mecanismos de justicia, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Quería dar estas simples pistas para situar que Ruanda fue un fracaso colectivo de la comunidad internacional pues, en materia de prevención y de respuesta a la conflictividad violenta. Creo que de lo que sucedió allá o no sucedió podemos extraer ciertos aprendizajes. Tenemos 4 ponentes y ya les voy a dar la palabra a ellos. Está con nosotros por teleconferencia Betty Mutesi, que es ruandesa y que es actualmente directora de una de las ONGs que más trabaja en prevención de conflictos y construcción de la paz en África, que es International Alert. A Mary le hemos pedido una breve retrospectiva y con algunos datos de la situación de Ruanda ahora. Ella es directora para África de esta ONG International Alert. Tendríamos en segundo lugar a Nicolás Dota, coordinador general de Médicos del Mundo, que como muchos y muchas sabéis fue una ONG, entre muchas, pero en el caso español, una ONG que sufrió la crudeza de la violencia en el genocidio y en el posgenocidio, con varios cooperantes asesinados, y que trabaja en el país desde hace muchos años y que trabajó mucho durante el genocidio. En tercer lugar intervendría Félix Fuentenebro, que es director de la Federación de Medicus Mundi, una ONG que sigue trabajando en Ruanda mucho en el ámbito de la salud, que ya trabajaba antes del genocidio, desde los años 60 creo, tú nos contarás luego, es decir, desde hace muchas décadas, y que ha tenido un compromiso en ciertas zonas de Ruanda desde hace mucho tiempo. Y en último lugar hablaría Jordi Palou, que es abogado y que entre su largo currículum tiene el haber defendido y seguir defendiendo, ya nos lo contará él, casos de víctimas tanto ruandesas como españolas, tanto en el genocidio como en violencias posteriores y tal, y que nos abordará o profundizará más en los aspectos de los mecanismos de justicia que se han emprendido después. Trataríamos de dejar tiempo para el debate, hemos pedido a los ponentes unas intervenciones relativamente breves y comenzaríamos por Betty Mutesi. Betty, muchas gracias, confío que todo funcione técnicamente bien y que nos escuches. ¿Nos podrías dar, Betty, algunas claves para que entendiéramos más cuál es la situación de Ruanda ahora y sobre todo cuáles son algunos de los retos o de las cuestiones que dificultan una construcción de la paz más duradera en el país tras estos 30 años de genocidio? Gracias, Betty. Gracias, Paco, y buenos días a todas. Gracias por invitarme online. Espero que voy a intentar hablar bien castellano. No sé cómo va a salir, pero voy a intentar. Antes de todo, de hablar qué considero como desafíos con el proceso de la paz ahora, en este momento, 30 años después, para mí también recordar la audiencia que había características de genocidio de Ruanda en 1994, que era primera vez era un plan elaborado desde el gobierno, pero implementado por la gente de base. Eso es muy, muy crítico. También muchas personas se vieron involucradas. La gente mató vecinos, familias, incluso sus propios hijos. Esa es una de las características de genocidio en este país. 80% de armas utilizadas fueron herramientas tradicionales como machetes, garrotes, piedras, lanzas. Ese tipo tiene un fuerte psicólogo para la gente y toma mucho tiempo para matar a la gente. Esto no era como un gano. Y también a nivel de violación, casi 250 mujeres fue violado
torturado y también con otros actos de extrema crueldad. Quiero recordar que, bien conocido que hubo gran número de muertes en muy poco tiempo y que provocó un enorme choque psicológico. Esto tiene un impacto muy, muy duro para cómo Ruanda fue, cómo hace 30 años después, será paz duradera es posible en este país, o qué ha pasado 30 años después. Tras aquellos hechos que yo acabo de decir, mucho ha cambiado, claro. Había el gobierno de Kagame, que hasta ahora que está gobernando, puso muchas iniciativas, primero con Constitución Nacional, que centraron un clave muy importante que es la unidad de los ruandeses, después los Hutus, de Tutsis, pero esto clave que está en la Constitución de Ruanda, hace muchos años, cuando esto es muy importante, cuando ves la cantidad de las iniciativas comunitarias o de gobierno, o incluso también expresión de mecanismos judiciales, como clásico, tradicional, como gachacha, pero también el penal internacional que fue en Tanzania, pero también algunos mecanismos internacionales para ayudar en temas de justicia. Con todo esto, de 2020 había un barómetro, pero claro, cada 5 años el gobierno de Ruanda hace un barómetro de reconciliación que sitúa 94.7 que la gente de Ruanda ha reconciliado. Claro, esos son puntos de gobierno. Hay muchas dudas sobre este número, hay mucha gente que no cree que todavía tenemos 94.7 personas que han reconciliado, pero claro, hay nosotros que trabajamos con la gente, comunidad y con todo el mundo, ve que hay un proceso que ha mejorado, hay cosas que han mejorado, pero con este número sigue, claro, hay ciertos aspectos que yo puedo decir que todavía falta muchas cosas que hacer para que podamos tener una verdadera paz o reconciliación duradera en este país. Es necesario, por ejemplo, abordar el grado social, psicólogo, económico también, no solo relacionado con las víctimas de genocidio, pero también las familias de gente que participó en el genocidio. Es muy importante que esto pase. También tenemos que trabajar mucho, no solamente el gobierno, pero ONG como nosotros, con temas como estereotipos que fui muchas décadas técnicos, que todavía sigue con la comunidad, pero también discriminación, que sigue de manera otra en diferentes sitios, desigualdad, que es mucho, que en los últimos años había un incremento de desigualdad, pero también la violencia, impunidad, que ha pasado en muchos años con muchos gobiernos de estados de los gobiernos que ha pasado en estos años. Hay que abordar también que las heridas y traumas no cicatrizados, esto implica a los sobrevivientes, pero también perpetrados y sus familias. La recuperación de estos traumas después de un genocidio puede llevar muchos años, incluso décadas. No es fácil. Después de 30 años, la gente puede pensar que es mucho, pero no es mucho. 30 años puedes recordar que fue un genocidio de próximo. La gente mataba a gente cerca de sus familias y ahora en este momento las víctimas viven cercano de las familias que inventaron. Con esto, por ejemplo, voy a decir algunos ejemplos de traumas según que estudio recientemente en 2021 que había algunas indicaciones que eran muy preocupantes. Porque las heridas no cicatrizadas, según el barómetro, en Ruanda situado en este momento 26.9% en este momento. Hay mucha gente que piensa que todavía no
todavía tienes problemas de trauma, todavía se piensa sobre su familia. Esto 27.9% de la población todavía piensa que hay que hacer algo sobre qué ha pasado en el proceso de reconciliación. El significativo negativo son jóvenes. Claro, Ruanda tiene 70% de los jóvenes, depende de censos que puso año pasado, pero los jóvenes, por ejemplo, indica muchos traumáticos significativos en categorías diferentes. Jóvenes que no conocen sus orígenes, por ejemplo, o padres, 99% tiene traumático. Muchas tienen índices de traumático. Los jóvenes cuyos sus padres han sido condenados a genocidio, todavía está 43%. Los jóvenes que han nacido mujeres violadas durante el genocidio, 69% tiene graves traumáticos. Jóvenes nacidos después del genocidio, son 14% que tienen este tipo de traumáticos. ¿Esto qué significa? 14% de los jóvenes que no han conocido ningún genocidio, que nunca ha vivido, 14% que tiene todavía los traumáticos, eso indica la transgenerational trauma, que es un tema muy grave en este momento. Quería añadir que con este contexto, por ejemplo, es muy importante que la integración de salud mental es muy fundamental y en las comunidades, en las familias. Pero claro, Ruanda no tiene historia de salud mental, no es un tema que está muy conocido para la población. Entonces, con este número grave de trauma entre los jóvenes, que constituye 70%, es un tema que todavía la gente tiene que mirar y poner los mecanismos para hacer. Quería decir que, claro, hay mucho que ha pasado en la construcción de paz, pero también quedan algunos espacios que tenemos que trabajar, no solamente por el gobierno, pero ONG como nosotros, para otras también, para ver que podemos mejorar este programa de reconciliación, porque hay el contexto actual que citar que la continuidad, por ejemplo, de ideología genocidio y política decisiva que abarca 8.6%. Todavía hay gente que piensa que sí, hubo genocidio, pero claro que esto puede pasar también. Esto también es una cosa muy peligrosa y hay gente que piensa que esto algo tienes que pasar. Hay problemas entre los perpetradores que tenían muchas sentencias. Quería acordar que la mayoría de perpetradores que estaban en el cáncer 30 años ahora, o entre que tenía máxima sentencia, era entre 25 y 30 años. Ahora está saliendo. Esto tiene un significante entre qué va a pasar en la comunidad. Claro, la gobierno tiene que tener un programa muy comunitario, pero para integración de esto. Gente que va a salir, que está saliendo, tenemos casi 40,000 prisioneros que estaban salvando entre 25 y 30 años, que ahora tiene que salir entre 5 años. Entre 5 años. Eso es muy importante para ver qué significa para paz duradera o reconciliación o unidad para los ruandeses. Después, este número de personas que va a salir, que nunca ha sido perdonado o ha pedido un perdón. También queda problemas entre el tipo de gobernanza y democracia obstruida para espacio abierto y la libertad de los medios para diálogo con estructura. Puedes entender que después del genocidio, el gobierno del presidente actual puso un sistema de democracia gobernante que se llama consensual democracy. Eso significa que no hay una abierta debate sobre temas de democracia gobernante. Esto también tiene un impacto negativo entre qué podemos hablar.
Entonces, esto impide mucho qué puedes pasar si la gente no puede hablar abiertamente. Ir a espacio entre genocidio, entre democracia, es un poquito fluido. Esto significa que tiene un impacto negativo el proceso de paz y duradera de reconciliación en el país. También la dinámica regional, con Ruanda acusado para sabotar M23, que es una de los guerrillas que está pasando en el Congo de Este. Esto también ha contribuido mucho negativamente en el proceso de la paz en este momento, pero claro, la gente que vive en el Congo de Este tiene mucho conexión de Ruanda, lo mismo étnico, composición, Hutu-Tutsi. Esto significa también que tiene una negativa y también tiene un impacto muy grave como el proceso de la paz ha sido, como mucho trabajo ha pasado. Entonces, con esto que está pasando en el Congo, es muy importante recordar que tenemos que mirar esto. También queda la pobreza, que es todavía muy alto. Esto también tiene una implicación sobre cómo la gente puede pensar que puedes vivir mejor, que puedes prosperar y que puedes tener una confianza de su futuro. Entonces, el nivel de pobreza que sigue en este país también tiene un impacto donde cómo vamos a proceder con esto. Con harto de desempleo con los jóvenes, que claro que los jóvenes en esta región, que es una región por muchos años ha estado muy abierto para los jóvenes que no están preparados para entrar en los de armas, grupos que están en la región. Entonces, con un número de casi 23.5 jóvenes desempleados es un tema también que todavía realmente tienes que trabajar sobre estos temas. La pobreza también. Estos temas que yo he hablado son los challenges que tenemos en este momento para que Ruanda pueda tener un paz duradera. Pero claro, como he dicho antes, hay muchas cosas que han pasado. Hay ONG como nosotros y otras que están trabajando con comunidad para abrir los espacios, para tener que la gente pueda saber qué ha pasado 30 años y qué podemos hacer, qué futuro ellos necesitan como Ruanda. Esperamos que ha pasado 30 años después que estás pasando en este mundo, que no va a pasar más, no solamente en Ruanda, pero en otros países. Ahora voy a acabar aquí. Gracias por escucharme y estoy abierto para preguntas, otra cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Betty. Confío que puedas quedarte para escuchar al resto de los ponentes y que las condiciones técnicas vayan bien. Doy la palabra ahora, como les decía, a Nicolás Dota, coordinador general de Médicos del Mundo España, y que conoce bien la región y la historia de la ONG en aquel país, tanto en el genocidio como después. Gracias, Nico. Gracias, Francisco. Bueno, dice Jean-Christophe Rufin, uno de los referentes del movimiento humanitario de los iniciadores de Médicos Sin Fronteras, expresidente de Acción contra el Hambre, en su libro La aventura humanitaria, que en Ruanda todos los demonios salieron de la caja. Genocidio, éxodo, guerra, epidemias, desastres naturales, violencia política. Los datos ahí están. Se calcula entre 800.000 y 1 millón de personas asesinadas, la mayoría en un periodo de tiempo muy corto, en 3 meses, entre abril y julio de 1994. Esto representaba el 11% de la población y casi prácticamente el 80% de los tutsis que vivían en el país. Además, el éxodo, esta situación generó el exilio de casi 2 millones de personas hacia el antiguo Zaire y
1 millón más de refugiados entre Tanzania, Burundi y Uganda, ¿no? Además, como decía Betty, se estima que entre 250.000 y 500.000 mujeres fueron víctimas de violencia sexual durante el genocidio. Yo creo que es uno de los primeros antecedentes donde se ve claramente la violencia sexual como una táctica de terror. Y luego, como se decía en el panel anterior, al final todos esos refugiados en países donde ya se vivían procesos estructurales de inestabilidad generaron el caldo de cultivo para lo que posteriormente fue la crisis de los Grandes Lagos y la Primera y la Segunda Guerra del Congo, por ejemplo, que generaron casi 4 millones de personas asesinadas. Para Médicos del Mundo, en nuestra labor sanitaria hay otra dimensión del impacto que tuvo esta guerra, y es que luego de la violencia llegó el cólera, llegó la desnutrición, llegaron las infecciones respiratorias, el sarampión, las bajas tasas de vacunación, el HIV. Casi se estima que más del 50% de las mujeres víctimas de violencia sexual contrajeron el HIV. En términos epidemiológicos, medir lo que puede ser la morbimortalidad, la carga de enfermedad y bueno, el impacto en términos sanitarios que tuvo la guerra sería imposible de medirlo con las herramientas que tiene la epidemiología. Y esto teniendo en cuenta que hablamos de países donde aproximadamente el 20% de la población tiene acceso efectivo a servicios de salud. No podría hablar de Ruanda sin hacer mención también a nuestra propia tragedia en Médicos del Mundo y bueno, recordar los nombres de nuestros compañeros asesinados, Luis, Flores y Manuel, y bueno, un momento de homenaje a ellos. Ruanda marcó un antes y un después en muchos sentidos, ¿no? Y para el sector humanitario se pusieron en marcha procesos, como antes se mencionaba, que han tenido su impacto y han contribuido a mejorar la acción humanitaria. Primero que nada, yo creo que Ruanda fue un llamado de atención en cuanto a la importancia de proteger a los civiles en situaciones de conflicto armado. Esto, de alguna manera, generó el enfoque de protección y de protección de los derechos humanos y de la prevención de atrocidades. También a partir de Ruanda se realizaron mayores esfuerzos por integrar la protección de civiles en la planificación y entrega de la ayuda humanitaria. Salir un poco del enfoque más asistencial de proporcionar asistencia básica, alimentos, refugio, atención médica, sino identificar las necesidades en términos de prevención, por ejemplo, de protección de lo que hablaba antes, como la violencia sexual, el reclutamiento de menores, de niños soldados y otras formas de violencia, ¿no? Bueno, también se generó el mayor enfoque de seguridad comunitaria. Luego vino la reforma de la arquitectura humanitaria, que también mencionaba Beatriz en 2005, con el surgimiento del sistema de clústeres y la mejora en la coordinación humanitaria, que bueno, ha sido positivo, ¿no? Y finalmente también se ha planteado mucho respecto a la prevención y resolución de conflictos, la necesidad de no solo quedarnos en la asistencia humanitaria, sino en abordar las causas subyacentes y trabajar en la prevención y en lo que hoy le llamamos el triple nexus, ¿no? La contribución a la estabilización y paz. Dicho esto, se me hace muy difícil hablar de estas mejoras y de un genocidio que sucedió en Ruanda hace 30 años,
cuando se está produciendo otro genocidio en Gaza, y donde los demonios vuelven a pasearse y los bloqueos y la inacción se repite. En el medio, Siria, Yemen, Somalia. Bueno, podríamos plantear el mismo escenario de la incapacidad de la comunidad internacional para detener una guerra, una tragedia, y volvemos a los mismos temas, ¿no? Cuando hacía una pequeña revisión bibliográfica para preparar esta ponencia, di con un reportaje a Ignacio Ramonet, el director del Monde Diplomatique, que salió hace unos años a cuenta de la guerra en Siria en el país. Y decía Ramonet que es tiempo de admitir que el sistema de Naciones Unidas ha fracasado en su objetivo principal, preservar la paz. Naciones Unidas es una institución indispensable, pero ha llegado el momento de reflexionar sobre su disfuncionamiento y el hecho de que no responde a las exigencias y expectativas que tenemos para superar estos conflictos y poner un marco de estabilidad y paz. Bueno, con los liderazgos que va a haber en el Consejo de Seguridad en los próximos años, mejor que no se abra este melón, porque miedo me da. Pero también las ONGs debemos quizás ponernos frente al espejo. Aquel humanitarismo del año 94 era un humanitarismo quizás más basado en principios humanitarios, en compromiso, en la solidaridad internacional, en el activismo. De allí para aquí se ha profesionalizado mucho el sector. Pero también es cierto que vamos metiéndonos en grandes encrucijadas, ¿no? Entre los retos de la independencia económico y financiera, las exigencias en cuanto a las políticas de cumplimiento, muchas veces imposibles de aplicar en contextos de conflictos. Por ejemplo, las políticas de prevención del lavado de dinero y de políticas antiterrorismo que hoy por hoy tenemos que cumplir las ONGs. La seguridad, cómo evolucionó también el concepto de seguridad, del duty of care, pero al final el espacio humanitario se va reduciendo y cada vez tenemos menos capacidad operativa en el terreno. Y así es como hemos pasado de la incidencia política como un componente fundamental de la acción humanitaria a la diplomacia humanitaria. No es lo mismo, lo sé, pero las palabras también dicen mucho. Y de incidencia política ahora hablamos de diplomacia humanitaria. A mí algo me dice esa semántica. Y ahora hablamos de localización. Luego habrá un panel sobre localización. Bueno, a ver, hace 2 semanas hubo un panel sobre localización en el European Humanitarian Forum en Bruselas y hubo quien dijo ahí que quizás los actores humanitarios nos tenemos que preparar para ser intermediarios en el futuro. Al fin y al cabo, un modelo que ya desarrollan las agencias de Naciones Unidas, que ejecutan a través de socios implementadores y que no podemos dejar de cuestionar objetivamente en cuanto a sus beneficios y sus retos, ¿no? No voy a profundizar en esto, luego creo que hay una mesa sobre localización, pero bueno, cuidado por dónde va la agenda de localización. Y bueno, para ir cerrando, no quiero extenderme, pero bueno, desde Médicos del Mundo, volviendo al caso de Ruanda, consideramos que un crimen de estas dimensiones y características no puede quedar impune. Exigimos verdad, justicia, reparación, que no puede hacerse de otra manera que no sea a través de una investigación independiente que llegue a las causas y responsables de los crímenes.
Reivindicamos además el máximo respeto por los fundamentos del derecho internacional humanitario. De esto también mucho se ha avanzado. Está la resolución 2286 del 2012 y otras medidas que se han tomado. Pero también es cierto que desde Ruanda hasta Ucrania o Siria, cada año aumentan más los ataques contra trabajadores humanitarios, incluidos los asesinatos, que en 2022 fueron más de 200 trabajadores humanitarios asesinados desarrollando su labor en países en conflictos, ¿no? Y bueno, y finalmente siempre seguiremos exigiendo el esclarecimiento de los hechos ocurridos aquel fatídico 18 de enero de 1997, en el que nuestros compañeros Manuel, Flor y Luis fueron asesinados en las oficinas de Médicos del Mundo en Ruhengeri, en el noreste de Ruanda. Bien, gracias Nicolás y gracias por recordarnos también junto a los lamentables hechos del asesinato de vuestros colegas y de la importancia de la incidencia política y de la denuncia, que es un tema que se suele olvidar a veces y que en el propio caso del genocidio de Ruanda dio lugar a bastantes debates entre las propias ONGs. Y pues incluso secciones de diferentes países de una misma ONG tomaron posiciones distintas, unas llamando a una intervención militar, otras diciendo que no, unas abandonando el país, otras quedándose para prestar asistencia humanitaria. Es decir, esos debates sobre el papel que la denuncia, que no es lo mismo, como tú muy bien has dicho, la incidencia que la diplomacia humanitaria, aunque puede ser una parte de ella, en el caso de Ruanda fue muy significativo y dio lugar a debates que aún continúan sobre ese carácter más testimonial o de incidencia que las ONGs humanitarias deben tener. Gracias por recordarnos eso y doy la palabra a Félix, de Médicos Mundi, con el que queríamos contar también por la experiencia de una ONG de muchas décadas en el terreno y la visión un poco en perspectiva que puede dar a lo que pasaba antes, a lo que pasó y a lo que pasa ahora, porque vosotros seguís allí. Sí. ¿También te interesa que cuente lo que yo estuve allí? Sí, claro. Eso te lo dejo a ti. No, a ver. Médicos Mundi lleva en Ruanda desde el año 66. Es uno de los primeros países donde empezó a intervenir. Está en la zona de Kigali rural, donde llevamos y seguimos con otro tipo de proyectos, pero llevando 7 centros de salud. Y en Ruanda es donde aún mantenemos el único hospital, bueno, lo hemos transferido ya al sistema público, pero la financiación de casi todo el coste del hospital aún lo tenemos. Llegamos a tener en su momento 23 hospitales por África y este es no es nuestro ya, está transferido, pero sí costeamos y en torno al hospital tenemos un montón de historias e incluso un acuerdo con la Universidad Miguel Hernández y se hace telemedicina y demás, ¿no? Y esto lo cuento porque sí que ha evolucionado mucho el contexto. Sí quiero recordar una cuestión, una secuencia, ¿no? Porque es verdad que lo acaba de comentar Nicolás, pero la secuencia es muy clara, ¿no? El 6 de abril del 94 es cuando asesinan a los presidentes de Ruanda y de Uganda en un atentado. El 7 de abril, es decir, al día siguiente se inicia el genocidio. Hay unos hitos en este proceso hasta el 4 de julio, como es el tema de la masacre de Kigondo el 9 de abril, como es el tema de la masacre de Kibuye el 18 de abril, y el 21 de abril es importante porque es cuando la ONU retira sus tropas. Es decir, en apenas 2 semanas la ONU desaparece. Es en este momento cuando los cooperantes de Médicos Mundi, que estaban dentro de Ruanda, que teníamos 9, salen del país. Los tenemos que sacar. Luego hay más masacres y de alguna manera el otro hito es el 23 de junio, cuando la ONU activa la operación turquesa. Y el 4 de julio es cuando el FPR toma el control del país. Yo llego a Ruanda en agosto de ese mismo año y estoy allí hasta mayo del año 97. Médicos Mundi no es una ONG humanitaria como tal. Simplemente se involucra en temas humanitarios cuando tiene una presencia consolidada en el país. Somos una organización de desarrollo,
estamos mucho tiempo en las zonas de intervención con mucho tipo de proyectos. Por ejemplo, en Ruanda pues ahora estamos trabajando mucho con proyectos transfronterizos entre Ruanda y República Democrática del Congo, sobre todo con temas de mujeres y en construcción de paz, ¿no? Las llamamos las pequeñas comerciantes de la paz, ¿no? Porque casi todas ellas son mujeres autónomas que emprenden sus negocios trasladando y pasando de un lado a otro de la frontera y llevan la paz de un lado al otro de la frontera. De hecho, son las que generan un mayor grado de estabilidad, ¿no? Bueno, cuando el tema del genocidio, claro, nosotros regresamos enseguida y regresamos a Goma y a Bukavu. De hecho, en la zona de Goma, bueno, está ahí Fernando, que me alegra mucho verlo, porque estuvo conmigo, coincidimos en Goma. Montamos los centros de salud, bueno, un par de centros de salud, para asistir a los refugiados que no iban a los campos, que se quedaban vagando por la ciudad. Y ahí empezamos a ver la tensión que se vivía entre los refugiados y entre, en aquel momento, zaireños, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los centros que montábamos eran mucho mejores que los centros que tenían los propios zaireños, y eso empezó a generarnos muchos problemas. También asistíamos en la zona de Bukavu, en el Kivu Sur. Allí llevábamos la salud de 19 campos de refugiados que los gestionaba Cáritas. Cáritas llevaba la gestión de los campos y nosotros llevábamos la gestión de la salud. Y yo coordinaba, bueno, empecé de una manera tal y acabé coordinando pues todo, incluida la entrada en el país, que fuimos la primera ONG en volver al país. De hecho, eso generó un debate muy fuerte aquí en España de si teníamos que, era la tercera vez que el hospital de Nemba pues quedaba destruido, ¿no? Y el debate era, ¿lo tenemos que volver a reconstruir? ¿No lo tenemos que volver a equipar? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿No? ¿Y qué sucedió? Pues algo que nos sorprendió muchísimo, y es que empezamos a recibir muchísimas donaciones de dinero aquí en España. Nemba era un símbolo para Médicos Mundi. Entonces, fue la crisis, probablemente, bueno, después vino el MITS, que superaría, pero Ruanda significó la mayor muestra de solidaridad de España hacia una población con la que culturalmente no se identificaba, que era Ruanda. También tiene que ver con el hecho de que durante el principio de un verano vivimos en directo unas imágenes que todos tenemos en la memoria, ¿no? La salida de un montón de ruandeses y tal. Bueno, para nosotros supuso pues la constatación de que, o sea, eso es lo que nos empujó a volver. Equipar de nuevo el hospital, poner más. Eso, y que los trabajadores que estaban con nosotros en el hospital se quedaron durante todo el conflicto. De hecho, tuvimos varios médicos ruandeses fueron asesinados. Y entonces nos vimos en la necesidad. Entonces, yo cuando llego en agosto me dicen, tienes que bajar, ya había el 4 de julio había terminado el conflicto, tienes que bajar a Nemba y ver si queda algo que queda y bueno, pues ante todas las donaciones que estamos recibiendo, volver a abrir. Y se vuelve a abrir la misión. Tengo que decir que nosotros, siempre habíamos trabajado, bueno, pues en Ruanda se trabajaba pues en aquellos años pues complicado, ¿no? Trabajábamos con mucha ayuda de la gente. La cooperación española, lo ha contado Beatriz, pues estaba iniciando el tema de la ayuda humanitaria y demás, pero bueno, trabajábamos más o menos bien, ¿no? Y en los campos también trabajábamos bien. Yo coordinaba todo, pues bueno, pues íbamos. ¿Qué es lo que empezábamos a ver, ¿no? Pues desde los campos empezábamos a encontrarnos con gente conocida que trabajaba con nosotros en el país y nos decía, hay que entrar, ¿no? Y empezábamos a tener una versión de los hechos contadas desde los propios campos. Incluso, bueno, sabéis que yo conocía a los cooperantes de Médicos del Mundo y, de hecho, yo fui el que, las imágenes que salían con unas botas y tal, son las mías porque yo fui el que entró en la casa porque había quedado con ellos en subir. Y eso también tuvo una lectura. Luego mataron a los de derechos humanos británicos en Laforet, a algunos curas y demás. Entonces, la muerte de los cooperantes allí se interpretó también como la necesidad de externalizar un conflicto que se estaba apagando desde el punto de vista mediático, ¿no? Y el rumor de que estaban intentando ver, porque inicialmente los muertos eran de Médicos Mundi, no de Médicos del Mundo, porque eran los que estaban por la zona, ¿no? Y nosotros ya nos habían contado, y las autoridades ruandesas, que estaban intentando ver cómo volver a subir
el conflicto a que tuviera una visibilidad internacional que se estaba apagando. Y bueno, y sucedió eso, que se repite en la actualidad, se ha repetido a lo largo de los años. Es una forma de que ahora lo estamos viendo con Gaza también, la muerte de los 7 cooperantes no palestinos, pues ha dado otra dimensión al conflicto. Y esto es muy peligroso y es un tema que nosotros hemos debatido mucho y que nos gusta debatir. En cualquier caso, volvemos hacemos y trabajamos en la rehabilitación del propio país. Volvemos a retomar contacto con las autoridades tutsis, en este caso ya con el FPR. Enseguida conseguimos de nuevo la acreditación como ONG, estamos acreditados. Nos ponemos a trabajar. En estos momentos tenemos memorándums con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Género. Trabajamos en proyectos de salud y de género. Y en estos 30 años... A ver, la lectura que nosotros hacemos, o sea, hay un esfuerzo por la reconciliación que aún notas pues que no es sencillo y no es fácil. De hecho, lo que más sorprende muchas veces son los silencios. Hay temas de los cuales todavía no se puede hablar. Ahora hemos visto, ¿no? Porque además esto lo hace muy bien, pues Kagame siempre hace el día del genocidio, todos los faustos y tal. Y es verdad, ¿qué está cambiando en la forma de trabajar? Pues, por ejemplo, ahora hay leyes que controlan la vida de la gente, pero de una manera efectiva, y también de las ONGs. Si en estos momentos no puedes hacer nada sin contar con las autoridades locales. Son un socio necesario. Todo el trabajo que vais a hacer, hay cosas que nos parecen que están bien. Pues, por ejemplo, todo el trabajo que hacemos tiene que formar parte de la planificación del propio sistema. Es decir, si yo voy a trabajar en una zona en el ámbito de la salud, tengo que trabajar con la municipalidad primero y con el ministerio lo que voy a hacer dentro del sistema, ¿no? El tema de beneficiarios, el tema de la rendición de cuentas, por ejemplo, que lo comentes ahí, ha mejorado muchísimo. Ahora mismo hay una sesión al año donde nosotros decimos, habíamos dicho que íbamos a hacer esto y qué es lo que hemos hecho. Y se convoca una reunión en la municipalidad para que podamos contar qué es lo que hemos hecho y qué es lo que hemos dejado de hacer. Cuánto hemos gastado de lo que hemos dicho que íbamos a gastar y cuánto queda y qué vamos a hacer al año siguiente. Entonces, eso me parece que es fundamental, ¿no? Y luego, claro, hablando de solidaridad, Ruanda es uno de los países que más ayuda recibe del mundo, concretamente de África. Recibe casi 1.000 millones de dólares al año, ¿no? Sus mayores socios son Estados Unidos e Inglaterra, pero también la Unión Europea. Y aquí entra lo que comentabas tú de la mala conciencia. Bueno, yo creo que la mala conciencia ya va agotándose, ¿no? Yo creo que ahora hay otras cuestiones que tienen más que ver con la geoestrategia y con el tema de los minerales. No se puede disociar. El conflicto de Ruanda no puede entenderse sin lo que sucede también en la zona de Kivu. Tiene una visión mucho más amplia, ¿no? El tema de los minerales es fundamental. Ruanda es un país pobre y, sin embargo, necesita probablemente de la inestabilidad de la zona para poder seguir teniendo unos ingresos muy potentes. La ayuda humanitaria supone el 15% del PIB de Ruanda y el 40% de su presupuesto nacional. Es decir, tiene una dependencia de la ayuda que es bestial, necesita necesariamente otros ingresos. El turismo se está recuperando bastante y empiezan a tener por ahí bastantes fondos, pero necesita ser el país seguro que permita a las grandes empresas, que son las extractivas de minerales, poder sacar el coltan, el oro, el uranio, no sé qué, a través de Kigali. Ha hecho un corredor seguro desde las minas, que por otro lado las minas están en manos de quien está, que suelen ser empresarios también estadounidenses, y él ha garantizado eso. Él garantiza que todos los minerales que tú extraigas de Congo van a salir por ahí a cambio de una tasa sin ningún problema. Y eso es lo que le mantiene económicamente y estratégicamente, porque no tiene mar. Tiene un lago, o sea, el coste de buscar otro sistema de ingresos es muy complicado para ellos. Entonces, ha mejorado mucho. Kigali es una ciudad ahora reconocible. En 30 años yo creo que hay pocas ciudades que hayan dado ese cambio. Pero las colinas, lo comentaba antes Betis, pues siguen como están. Y de hecho la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, por debajo de 1,90 euros, ¿no? Pero bueno, como experiencia, porque
creo que para las ONG españolas también fue el primer gran desembarco. Y ahí, bueno, hubo muchos errores, pero también hubo aciertos. Y sobre todo hubo, yo creo que mucho aprendizaje. Yes. Bueno, muchas gracias, Félix, por recordarnos algunas cosas y por contarnos también cómo lo viviste tú allí, también en relación con los compañeros de MDM. Queríamos acabar esta mesa tratando otro tema que ha citado Betty en su intervención al inicio, que es el cómo se abordaron diversas iniciativas de justicia, tanto en el ámbito interno de Ruanda como a nivel internacional. Y hemos tenido la suerte de contar con Jordi, que es un abogado español que se ha visto involucrado en alguna de ellas y que nos puede dar un cierto balance de cómo cree él que ha evolucionado los temas de justicia tras la violencia en Ruanda. Gracias, Jordi. Muchas gracias. Bueno, buenos días y gracias por estar aquí y por tener la oportunidad de compartir. Yo quería gastar 10 segundos de mi tiempo en hacer presente a todas las víctimas, no solo a Luis, a Flos y a Manuel, o a Joaquim, o a Isidro, o a las 11 víctimas españolas, sino sobre todo a las víctimas ruandesas, congolesas, burundesas, italianas, británicas, canadienses, americanas y tantas otras más. Estamos hablando de millones, no de 800.000, sino estamos hablando de millones de personas, todos con nombres y apellidos y como decía Betty también, que ampliaba el espectro del trauma colectivo. Nombrabais a Fernando, a Cristina, que estaban allí también contigo, Félix, las familias de las víctimas, las personas amigas, las personas que han sufrido. Lo hago en silencio 5 segundos. Después de poner las personas con nombres y apellidos en el centro, si nos centramos, digamos, en este aspecto, voy a intentar ser complementario con todo lo que habéis puesto de manifiesto, y nos centramos en el ámbito de justicia internacional y de derecho internacional, seguramente esta era una de las aspiraciones, habéis hablado de Naciones Unidas, es una de las aspiraciones más importantes que surgen después de la Segunda Guerra Mundial con la creación de Naciones Unidas. Es decir, esto no puede continuar así, vamos a crear un sistema internacional con un derecho internacional robusto que, en vez de matarnos de verdad, nos matemos de mentira a través de sistemas de justicia internacional y nacional y mecanismos de resolución pacífica de conflictos, capítulo 6 y capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas. Y me voy a centrar para explicar, digamos, esta visión crítica básicamente en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, los tribunales nacionales y la iniciativa de Gachacha de los tribunales de Ruanda, para intentar comprender un poco mejor qué es lo que ha sucedido, ¿no? En relación al Tribunal Penal Internacional de Ruanda. Sabéis que se creó en noviembre del año 94, por lo tanto figura que es justo después de esos 3 meses fatídicos en los que nos concentramos. Yo cuando hacía presente a las víctimas, de hecho, hacía presente a las víctimas no de hace 30 años, sino 34. Y después explicaré por qué. Cuando se crea en noviembre del año 94, sabemos que el último juicio fue en el 2012, que se cerró en el 2015, que hubo 93 sospechosos, 62 de los cuales han sido condenados y que fueron altos responsables, digamos, condenados. Tenemos que recordar que este tribunal, junto con el Tribunal Penal Internacional de la ex Yugoslavia, son los 2 tribunales ad hoc aprobados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de acuerdo con el capítulo 7, es decir, la utilización de la fuerza.
Y podemos ir a los estatutos de ambos tribunales para entender la pequeña, sutil diferencia que causa tanta diferencia en el resultado respecto de antes, durante y después de los 3 meses fatídicos del año 94. Y es que si leemos con atención los dos estatutos, y veremos ahí la voluntad político-jurídica del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y quien estaba moviendo las cosas. Los dos tribunales son prácticamente idénticos si lo vemos. Hay una pequeña diferencia únicamente en la competencia temporal y entenderemos la diferencia y la trascendencia de esto. El de ex-Yugoslavia se marcaba una fecha de inicio y no se marcaba una fecha de final de las investigaciones, que debía ser fijada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En cambio, en el caso de Ruanda, en noviembre del año 94, es decir, recordemos que en julio, como decía Félix, FPR toma el control del poder, digamos, en Ruanda. En noviembre de ese año se decide que la competencia temporal de ese tribunal va a ser entre el 1 de enero del año 94 y el 31 de diciembre del año 94. ¿Qué estaba diciendo política jurídicamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? No me interesa para nada los crímenes internacionales que se han cometido entre el 1 de octubre del año 90 y el 31 de diciembre del año 93. Para nada, eso no se va a investigar. La guerra, el genocidio tendrá la etiqueta que sea, pero la guerra empezó en el 1 de octubre del año 90 con una invasión por 3.000 militares desde Uganda por parte del Frente Patriótico Ruandés, causando miles de víctimas en el norte de Ruanda. Y en este caso hago referencia a la primera víctima española, un misionero que llevaba 30 años allí, Joaquín Vallmajó, que estaba en la zona de Biumba justamente y que fue asesinado precisamente por ser testigo de eso y por denunciar que en medio del genocidio ese número mágico de 800.000 personas víctimas que muchas ONGs han rebajado a 500.000, Joaquín Vallmajó denunciaba que algunas víctimas que se presentaban como tutsis en realidad eran hutus, y es que 3 días antes de ser torturado y asesinado y desaparecido su cuerpo, él estaba a 600 metros de un estadio, el estadio de Biumba, donde se asesinaron 2.500 personas desplazados de guerra de la zona norte de Ruanda, solo para poner un ejemplo. Yo no sé si estas 2.500 personas entran dentro de los 800.000 o no, seguramente no. Y esas que están dentro del marco de competencia de la Corte no han sido investigadas. Pero lo más grave, es tan grave esto, como que, después me centraré en el año 94, pero al decir el Consejo de Seguridad hasta el 31 de diciembre del año 94, y lo dice en noviembre, está diciendo no me interesa para nada los crímenes internacionales que se puedan cometer a partir del 1 de enero del 95. Y curiosamente, en nuestra memoria colectiva recordamos muy bien Srebrenica, lo que sucedió en el año 95 en Srebrenica. Pues en Ruanda, en el año 95, y afuera de la competencia de la Corte, sucedió algo parecido. Bajo control, en ese momento tenía el poder el Frente Patriótico Ruandés, pues en el campo de Kibeho se asesinaron muchas personas con presencia de cascos azules, y de eso nadie habla. Dentro de la competencia temporal, estamos ya en el año 94, lo que ha sucedido en realidad con el Tribunal Penal Internacional es que de esas 62 personas condenadas, pues no se ha sabido que tuviera trascendencia investigaciones sobre los crímenes que hubieran podido producirse no solo por parte digamos, del régimen que en ese momento digamos, regía Ruanda, y por lo tanto por las FARC y por el gobierno de Ruanda, etcétera, etcétera, por las milicias Interahamwe, etcétera, etcétera, sino por el ejército que también estaba actuando, del ejército patriótico ruandés, y en este caso incluido, y hacías referencia tú, Félix, también, al atentado presidencial. ¿Alguien se ha planteado qué sucedería si
en medio del conflicto de Ucrania-Rusia en este momento se tiraran 2 misiles contra el presidente Macron y el presidente Sánchez, ¿qué sucedería? Pues, bueno, no sé, seguramente no lo que sucedió en Ruanda, y menos habiéndose constituido un Tribunal Penal Internacional para investigar lo que había sucedido durante esos meses, que eso estaba dentro de la competencia de la Corte. Bueno, para no alargarme más en el TEPIR, simplemente poner de manifiesto, por ejemplo, las manifestaciones de la fiscal de los 2 tribunales, Carla Del Ponte, que puso de manifiesto cómo en numerosas ocasiones había abierto investigaciones secretas no solo contra los FARC y el ejército ruandés, sino también contra el Frente Patriótico Ruandés y el ejército patriótico ruandés, y que desde presiones internacionales, y en este caso nombra una persona, digamos, muy claramente Richard Prosper, enviado especialmente de Estados Unidos, a decirle que debía cerrar cualquier investigación que tuviera relación con el Frente Patriótico Ruandés. Por lo tanto, eso que dijo en voz baja Bill Clinton, lo decía en voz baja, pero es que en silencio la actuación política iba completamente en otro sentido, a intentar neutralizar cualquier investigación de su aliado en la zona, y después hablaremos, digamos, de la República Democrática del Congo. Breve referencia a los gachacha. Los gachacha, que empiezan en el año 2000 más o menos, etcétera, etcétera, había más de 100.000 casos en aquel momento abiertos, y más o menos en 10 años aproximadamente, al menos se va a la web oficial del gobierno de Ruanda, y se dice que ha visitado y enjuiciado 1,9 millones de casos o de procedimientos. No me alargaré, pero para decir algunas críticas, y en este caso es importante porque los gachacha tuvieron mucho apoyo financiero por parte de Europa. Hubo una apuesta creyendo, y yo creo que creyendo infundadamente, que era un buen mecanismo para dilucidar, digamos, justicia. En este caso, los gachacha, para quien no conozca, inicialmente los gachacha es un sistema de justicia tradicional de Ruanda que servía para resolver pequeños conflictos familiares o domésticos que se producían con la intervención de una persona anciana, normalmente un hombre, que resolvía entre familias, etcétera, etcétera. ¿Qué se hace con los gachacha? Se transforma completamente, se hace una ley de gachacha que pasa de resolver pequeños conflictos domésticos a habilitar esas personas ancianas que no tenían ningún conocimiento jurídico ni de nada, a investigar y enjuiciar y condenar por el crimen más complejo que hay dentro del derecho internacional, que es el crimen de genocidio. Y ahí, pues, todas estas condenas por genocidio. Estamos viendo que la Corte Internacional de Justicia, que es la corte especialmente preparada de Naciones Unidas para investigar y enjuiciar a estados por el crimen de genocidio, y estamos viendo las vistas que se están produciendo en relación a Israel y Palestina, y lo que les está costando a magistrados que con 40 años de ejercicio profesional llegar a una conclusión de si en Gaza se está produciendo genocidio, pues en Ruanda estas personas, de forma casi en una o en 2 o en 3 sesiones, llegaban a la conclusión sin ninguna duda de que se había cometido genocidio. Y otro elemento importante: solo se podía llevar a los gachacha, a las personas, digamos, del genocidio oficial de esos 3 meses, personas que habían intentado, o seguramente ni tan siquiera tuvieron el coraje de intentarlo, llevar a personas que habían sido responsables de crímenes internacionales relacionados por parte del Frente Patriótico Ruandés, no pudieron en ningún caso llevar estos casos. Y acabo con el tema de los tribunales nacionales. En este caso, Ruanda también hizo un esfuerzo por llevar, digamos, a su justicia nacional a todas estas situaciones. Tenemos que recordar que en el año 98 se ejecutaron 22 personas después de un juicio y, por lo tanto, con aplicación de la pena de muerte. Después el régimen se dio cuenta que si continuaba por esta línea no tendría posibilidad de extraditar a las personas, cambió la ley,
claramente con el interés de poder extraditar a las personas, digamos, responsables o buscadas en el exterior. Ha habido muchos países, Canadá, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Países Bajos, Finlandia, Alemania, Suecia, Suiza, Noruega, que han intervenido investigando esos crímenes. Vuelvo a, en este caso, repetir, en todos estos casos, de todos estos tribunales y de 5 o 6 países, se trata de genocidaires y de presuntos responsables de los crímenes de esos 3 meses, nunca de antes, durante o después relacionados con el Frente Patriótico Ruandés. En este caso tenemos que hablar de otros humanitarios que también estaban presentes en la zona, Human Rights Watch o Alison Defforce, como ha sido muy crítica con todo esto y cómo se han producido informes de muchas ONGs criticando justamente esta situación. No únicamente Human Rights Watch, hubo un informe de Naciones Unidas del año 98 que hablaba de los crímenes no solo en Ruanda, sino también en la República Democrática del Congo por parte del Frente Patriótico Ruandés, con los refugiados ruandeses, con la población civil congolesa, etcétera, etcétera. Francia ha sido el único país que yo conozca que ha investigado una posible responsabilidad del Frente Patriótico Ruandés en relación al atentado presidencial, también con presiones internacionales y viendo las declaraciones de Emmanuel Macron y sus antecesores, hubo todas las presiones para cerrar esa investigación. Y acabo simplemente con la referencia al Tribunal Español, lo tenemos aquí a escasos metros, la Audiencia Nacional, que investigó, en este caso, no solo la muerte violenta, y ahora entenderán el porqué de la Audiencia Nacional, de las 9 víctimas españolas. La única víctima española, Joaquín Vallmajor, misionero al que hacía referencia antes, es del 26 de abril del año 94, por lo tanto caía completamente dentro de la competencia de la Corte. El Tribunal Penal Internacional nunca investigó estos hechos. También represento y defiendo a la madre y la hermana de un niño tutsi, en este caso, que fue asesinado junto con los obispos en Gakurazo en el mes de junio. Este hecho, curiosamente, al ponerse de manifiesto en la investigación española, como después explicaré muy brevemente, levantó toda la acción del Tribunal Penal Internacional de Ruanda y veremos cómo. Pero es que el resto de las víctimas, en este caso españolas, y algunas ruandesas, vuelvo a decir, tanto hutus como tutsis, estaban fuera de la competencia de la Corte Penal de Arusha. Estamos hablando de 4 hermanos maristas en el año 96, los Luis Manuel y Flos en enero del 97 y Isidro Uzkudun en el año 2000, cuando figuraba que ya estaba todo en calma y todo en pacífico y reconstruyendo la situación de posconflicto. Bueno, y Ramón, que también he hablado de 11 víctimas, Ramón Amunarriz, y Olga también. Por lo tanto, estamos teniendo presente todo eso. Bueno, pues se inició esa acción de justicia precisamente porque los tribunales de Ruanda no lo investigaban. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda no lo investigaba. La Corte Penal Internacional que se estableció en el año 98 era para investigar crímenes producidos después de julio del año 2002. Por lo tanto, todos estos crímenes de los años 90 hasta el año Isidro Uzkudun fue en el año 2000, no entraban dentro de la competencia. Y es por eso que se inicia esa acción de justicia universal en España por primera vez para investigar los crímenes, en este caso del Frente Patriótico Ruandés. Y acabo con 3 pinceladas de estos impactos. El juez español dictó 40 órdenes de arresto contra la cúpula político-militar de Ruanda en el año 2008. Ese mismo año 2008,
y lo digo por la intervención española y para entender esa diplomacia que también entendemos, en este caso la diplomacia formal, estuvo presente en la reunión de la Unión Africana, donde se reunieron y acordaron los 53 estados de la Unión Africana no aplicar las órdenes de arresto internacional de la justicia española por considerar que en este caso, en los otros no, pero en este sí que se estaba abusando del principio de justicia universal. En los otros casos que se buscaban a los genocidas no se estaba abusando del principio de justicia universal. Y España apoyó en contra de su propio tribunal que se adoptara esa resolución. En el mismo año 2008, el fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, al enterarse que dentro de las investigaciones del juez español había la investigación por la muerte de los obispos ruandeses juntamente con otras personas civiles y ese niño al que hacía referencia Richard Seja, fue al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York a decir vamos a abrir por primera vez una investigación en el Tribunal Penal Internacional de Ruanda por los crímenes del Frente Patriótico Ruandés, que es quienes parecían como responsables. ¿Qué sucedió? En este caso, mágicamente, en menos de una semana, el fiscal general de Ruanda le dijo al fiscal, después de volver de Nueva York, ya nos haremos cargo nosotros desde Ruanda. ¿Y qué sucedió? En vez de investigar y enjuiciar y si se encontraban pruebas, condenar a los altos mandos militares, condenó a 2 soldaditos del Frente Patriótico Ruandés que seguramente continuaron en mejores condiciones que no estaban anteriormente. Y acabo ahora sí con 2 pinceladas. Ese mismo año, 2008, en Sudán, una de las personas, esas 40 personas que estaban en busca y captura, era el general Karake Karenzi. El general Karake Karenzi estaba en ese momento como segundo comandante de la Fuerza Híbrida de Paz de Unión Africana y Naciones Unidas para el Sudán, teóricamente para prevenir otro genocidio. Estaba buscado por crimen de genocidio y tuvo delante a las autoridades nuevamente españolas, que en este caso sí se negaron a darle la mano. Y las organizaciones, Médicos del Mundo, etcétera, etcétera, los ayuntamientos de España que están personados en la actuación, etcétera, etcétera, pidieron al secretario general de Naciones Unidas que relevara a esta persona. ¿Qué sucedió? Cuando se pidió eso, al cabo de unos días, el Departamento de Estado americano entregó 10 millones de dólares al señor Karake Karenzi para que continuara en Sudán y avisó al secretario general de Naciones Unidas, pobre de ti, que lo toques, porque el presidente Kagame, elegido democráticamente, amenazó con retirar todas las tropas del Sudán. Y últimamente, el Karake Karenzi en el año 2015 fue detenido en Londres, este mismo general, en Londres, cuando se pensaban que el caso ya estaba cerrado, etcétera, etcétera, fue puesto en la prisión de máxima seguridad y después de señalar la audiencia para poderlo extraditar a España, parecido a lo que se hizo con Pinochet, también por cuestiones de magia, aprovechando el mes de agosto que todo el mundo estaba de vacaciones, hicieron una audiencia y con la defensa de este señor, que era Cherie Blair, mujer de Tony Blair, los dos con ciudadanía ruandesa, se consiguió liberarlo. Por lo tanto, probablemente estamos donde estamos en Ucrania, Rusia, en Israel, Palestina, en Yemen, en Siria, etcétera, etcétera, en la situación que estamos, porque en ese momento y hasta hoy también en la República Democrática del Congo estamos hablando de millones de muertos, millones en plural de muertos, y nadie sabe nada sobre los muertos que en este momento se están produciendo en el este de la República Democrática del Congo, con denuncia de la presencia de Ruanda a través del M23 y de otras fuerzas ruandesas. Por lo tanto, el fracaso mucho tiene que ver con esa falta, digamos, de coherencia y de acción de los instrumentos que los tenemos para poder actuar. Y disculpad si me he alargado un poquito. Muchas gracias por ponernos al corriente de muchas cosas que son bastante desconocidas en el proceloso mundo de la justicia universal. Nos hemos comido casi todo el tiempo de la mesa. Yo no sé si hay alguna interacción entre vosotros o vosotras, si queréis comentar
las intervenciones del resto de los compañeros. No sé si Betty tal vez quisieras decir algo, si no, daríamos un... Con respecto a los juicios, sí. Nosotros durante un tiempo, lo comentaba en la entrada, nos asignaron un proyecto en las cárceles que tenía que ver con los juicios de la cárcel. Entonces, lo que pasaba era que el proyecto nuestro consistía era un proyecto sanitario, pues teníamos que pasar, todos los días pasábamos por la cárcel para ver cómo estaban físicamente, y también el tema de la alimentación. Y el propósito no era otro que se presentaran a los juicios físicamente de manera aceptable, ¿no? ¿Por qué? Porque resultaba mucho más violento condenar a una persona pues endeble, débil y demás, que una persona que pudiera estar más o menos entera, ¿no? Y eso se ha utilizado durante mucho tiempo en estos juicios. Juicios que, por otra parte, como comentabas, bueno, pues surgieron como surgieron, se reconvirtieron como se reconvirtieron, y bueno, ya han supuesto un pasar página, ¿no? Sí quería decir otra cosa, y es que en estos 30 años, es verdad, hay otro hecho, que Ruanda ha mejorado notablemente. Por ejemplo, sabéis el dato de que es el país con más mujeres dentro del Congreso, todo el tema de la política feminista y demás, pero claro, es que es un país que perdió muchísimos hombres. Por lo tanto, es a partir de ahí de donde surge la necesidad de empoderar a la mujer para que ocupe puestos de responsabilidad dentro del país. Y es cierto que están y se las ve, pero claro, el problema étnico está ahí. Un problema al cual no puedes aludir. Está prohibido hablar de etnias y de diferencias. Eso es el único elemento tabú que persiste hoy en día. Y de hecho, si te oyen hablar, te llama la atención y te pueden llegar a detener. Si hablas de etnias, ¿no? Bueno. Como vemos, hay muchos aspectos también de índole histórica y sobre todo de la justicia penal internacional posterior que aún siguen generando muchos debates. Nos hemos comido casi el tiempo, pero sí que por pura ética casi profesional, si hay alguna pregunta o alguna intervención desde el público. Fernando. Betty. Sí, gracias, Paco. Tengo un comentario sobre la gachacha. Yo sé que, gracias para la persona que ha dicho sobre la policía. No voy a meter en esto, pero voy a comentar algo sobre la gachacha. Yo con mi trabajo ahora estoy trabajando muchos años entre mirar el tema de reconciliación, pero cómo la gachacha contribuyó al proceso de reconciliación y las desafíos que la gachacha tenía. Por supuesto, la gachacha tenía muchos problemas, eso no voy a defender, pero yo creo que también no había otra manera. Con muchas jóvenes, entre 100 personas en detención de policía, algunos sin ningún papel, todo puesto en una cárcel. La mayoría era gente que tiene una edad de trabajar. Yo creo ha pasado en este país la gachacha con todas sus imperfecciones. No había otra manera. Yo creo que Ruanda, sin ninguna otra opción que había, con todas imperfecciones, gachacha ayudó mucho para la gente inocente también que salió. Hay mucha gente que salió en cáncer, porque claro, esto judicial tradicional intentó mirar cada caso y había casi 300,000 personas que salió. Yo sé que había algunas cosas que no fui, como tenía que hacer un judicial sistema perfecta, pero claro, en el sistema como Ruanda que me pasó, mucha gente tendrá que más 50 años sin salir de esta clase. Yo creo que con esa imperfección había algo que funcionó con imperfecciones que tenía. Eso es que quería comentar. Gracias. Si hay alguna pregunta desde el... Fernando. Fernando. Sí, Fernando. Y guárdense ustedes también reflexiones o preguntas para las siguientes mesas, que la jornada son varias mesas redondas. Gracias. Muchas gracias. Yo solo quiero agradecer, desde luego, a la mesa
este recuerdo tan completo que hemos tenido de lo que ocurrió y de cómo han sido las cosas en esos 30 años y especialmente el poder escuchar una vez más, que son muy pocas las ocasiones, lo que ocurrió desde otra perspectiva. Estamos acostumbrados a ver las cosas desde un punto de vista más o menos oficial, que no admite discusión, y solo en algunas ocasiones puntuales escuchamos en un documental de la BBC, escuchamos a Jordi diciendo, bueno, quizá no fue así, ¿no? Yo, desde luego, estuve allí. Creo, bueno, con lo que yo quería enlazar es con lo que hemos aprendido o no en estos últimos 30 años. Yo creo que ante una pregunta tan lapidaria como esta, la respuesta dual es hemos aprendido todo y no hemos aprendido nada. Hemos aprendido mucho, yo creo, sobre cómo llevar adelante la asistencia humanitaria. Hemos aprendido poco en el sentido, yo creo, que más que nunca la asistencia humanitaria se ha politizado desde un punto de vista geoestratégico. Se ha mencionado esta terrible palabra. Las cosas no son tan, digamos, tan frescas o tan genuinas como eran en 1994, en el sentido de la asistencia. Creo que el punto de vista de los humanitarios frente al punto de vista de los gobiernos, frente al punto de vista de los donantes, que muchas veces, pues, en fin, son los gobiernos, ya es un punto de vista menos relevante. Ya según en qué zonas pues no se interviene, según qué programas no se llevan a cabo. Yo creo que esto es así, hay que admitirlo. Esto por un lado, la politización. Por otro lado, creo que es importante también, en una cosa que no hemos aprendido, que el proceso, quiero decir, yo creo que las ONGs, los que estábamos allí en el terreno, pues con Félix, con Cristina, éramos gente muy orientada hacia la acción. Y hoy en día, bueno, esto no es, claro, lógicamente esto no es que no sea así, pero creo que la ayuda humanitaria se ha ido orientando cada vez más hacia el proceso. Hoy en día, pues están en el terreno, están sobre la mesa una serie de mecanismos que entonces no existían. Hay un escrutinio, por otro lado, mucho mayor del que había sobre la asistencia humanitaria, y hay que cumplir con tantos trámites, con tantas cosas, con tantos informes, que, en fin, a veces de una manera casi cómica se dice que se pasa uno más tiempo contando las raciones de comida o las personas que hay en los campos que actualmente llevando a cabo la asistencia humanitaria. Por un lado, hay este escrutinio que es necesario, pero quizá nos hemos pasado de frenada en este tiempo y hemos llegado a una asistencia humanitaria muy, muy pesada. Y hay, yo creo, que reflexionar sobre esto. Y finalmente, y ya lo dejo aquí, creo que hay algo que estamos en proceso de aprendizaje y que es muy importante, y es cómo las organizaciones no gubernamentales cuidan de las personas que llevan a cabo esta asistencia humanitaria sobre el terreno. Creo que ahí las cosas, desgraciadamente, no han cambiado tanto. Han cambiado algo, ¿no? En 1994 no existía en la mayor parte de las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, un departamento que podía proporcionar a los cooperantes que volvían a casa después de una experiencia traumática, pues el counseling, el apoyo psicológico que podían necesitar como cualquier persona que pasa a través de una situación terrible. Hoy en día estas cosas están cambiando. Creo que las condiciones laborales, la equiparación de unos cooperantes con otros son asuntos que están todavía un poco pendientes, están en el aire, y creo que las organizaciones no gubernamentales, las españolas particularmente, deberían reflexionar sobre esto y procurar dar un empuje un poquito más contundente a esa situación. Eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación en esta mesa. Y sobrevisando al comentario final, sí que el auge de los temas de digamos, salud mental, atención psicológica, se incorporaron con fuerza tras el genocidio, primero para los cooperantes, pero luego, afortunadamente, fue una cosa que enseguida contaminó positivamente para la incorporación de los temas de salud mental en la atención humanitaria en general y hacia las víctimas sobre todo. Y justo a los años siguientes, cuando se aprobaron
varios manuales, uno del IASC, el Comité Permanente de Interagencias, que incorporan ya la salud mental como uno de los aspectos básicos de salud. O sea que, bueno, muchas gracias por recordar eso, que fue un efecto negativo primero, pero positivo a la larga, dejando ese tema ya como un tema esencial de la asistencia humanitaria. Muchas gracias. Quedan muchos temas por resolver, pero siempre desde IECA, ECID o la Casa Encendida montamos jornadas. Como decía al inicio, no pretendemos contar la verdad revelada, sino precisamente dar otras visiones, ver otras maneras, otras narrativas de ver ciertos hechos que nos hagan cuestionarnos y que nos hagan ver qué es lo que está pasando pues, en la actualidad también. Muchas gracias. Confío que dentro de unos años alguien pedirá perdón también por lo que pasa en Gaza ahora. No sé si con la sinceridad con la que lo pidió Clinton, pero alguien tendrá que pedir perdón. Pero bueno, confío no morirme antes de ver eso. Gracias. Y hay un café preparado en la planta de arriba, en la cafetería, y a la hora prevista comenzamos la siguiente mesa redonda.